de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer, no sé si tuvieseis la oportunidad o no de estar en Genera, pero tanto si es como que sí como si no, vamos a hacer un breve repaso de las cosas que ha presentado Huawei, tanto en este 2025 como ya de cara al nuevo año del 2026. Lo que me ha comentado Manel, si queréis hacer preguntas, como os sintáis más cómodos, si queréis os podéis desmutear o lo escribís en el chat y al final habrá un apartado de preguntas y ahí tendremos tiempo de debatir o mirar a ver qué nos ha entendido del todo. Os voy a explicar un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hacer como os he dicho, un breve repaso de lo que hay y de lo que vendrá a futuro. Empezaremos con los inversores residenciales, tanto la gama monofásica como trifásica, que serían LB0, LC0, MAP0 y MB0. Los sistemas de backup con las cajas de SmartWare, ya sean las monofásicas o las trifásicas. Esto sería un poco lo que ya se ha presentado y lo que ya tenemos en nuestro stock. Y las novedades que vamos a traer ya de cara al 2026 son las nuevas baterías S1, los modelos de 5 bloques de 5 kilovatios. Y los nuevos optimizadores de 600 vatios, los PA0. Y también os quería hablar de un cargador de DC, que seguramente ya conozcáis su versión residencial de AC, pero también os quiero contar un poco las características principales de este cargador. Vale, pues empezamos con los residenciales, empezando con la monofásica. Son los equipos LB0, que serían como los sustitutos a los L1. Los L1 se van a dejar de fabricar y a partir de ahora van a ser todos de la gama LB0. Es una gama que va de los 3 a los 6 kilovatios de salida en alterna. Tiene un amperaje máximo de cada panel de 16 amperios. Los L1, no sé si recordáis, pero tenían 12 amperios, por lo tanto podemos poner módulos un poco más grandes. Sabemos que la tendencia del mercado es que los paneles cada vez sean más potentes, por tanto hay más amperaje. Los strings tienen mucho más amperios, por tanto es importante que el inversor se amolde o pueda trabajar con estas intensidades. Tiene una tensión de arranque de 50, de solo 50 en vez de los 100 que tenían los L1. Esto lo que hace es que tanto las primeras horas de la mañana como las últimas horas de luz, digamos, podemos tener algo de producción. Por tanto, podemos producir antes y después. Son compatibles tanto con las baterías S0, que serían un total de 2 torres de 3 módulos, o sea, 30 kilovatios hora. Y con las S1 podemos poner igual 2 torres de 3 módulos cada uno, que en total, como los módulos son de hasta 7 kilovatios hora, tendríamos hasta 42. Es un equipo como monofásico y puede trabajar también tanto en backup, con full backup, o incluso en off-grid. Y se le puede poner un generador, sobre todo es importante eso en los casos de backup o de directamente off-grid, para poder dar un plus de potencia. Os he dejado aquí después, cuando os pase la presentación, tenemos kits en nuestra web que ya viene con todo lo necesario para tener una instalación para el backup, que incluye tanto baterías, el inversor y el SmartWare en este caso. Siguiendo un poco con los equipos monofásicos, pero ampliando un poco más las potencias que veníamos hasta ahora, los L1 venían solo hasta 6 kilovatios, por lo tanto, ampliamos un poco de potencia en la gama monofásica y tenemos dos equipos, uno de 8 kilovatios y uno de 10 kilovatios. El amperaje y la tensión de arranque son las mismas que los LB0, por lo tanto, un poco superiores a los que ya teníamos en la gama L1. Las baterías igual, son 3 módulos, son 2 torres de 3 módulos cada uno, ya sea con las S0 o con las S1. Equipo pensado para poder trabajar tanto en off-grid como en un backup, y se le puede poner un generador si utilizamos un SmartWare. Pasamos ahora a la gama trifásicas. La gama M1, que es la que vamos conociendo hasta ahora, va a dejar de producirse en breve. Entonces, su sucesor natural sería el MAP0, que son potencias de 5 a 12 kilovatios, por tanto ampliamos un pelín más porque los M1 se quedaban justo a los 10 kilovatios. El amperaje sigue siendo de 16 amperios, por tanto son paneles bastante potentes siguiendo la tendencia del mercado. Y las baterías podemos poner dos torres de 3 módulos cada uno, y sea con las S0 o con las S1.
¿qué tiene de importante o qué tiene de diferencial este equipo respecto al M1? Sobre todo es el desbalanceo de fases. Esto le permite al inversor poder producir diferentes kilovatios por cada fase. Esto es lo más importante o la característica que más vamos a notar es primero cuando tengamos inyección cero, se va a poder limitar mucho más que con un equipo M1, por ejemplo. Los M1 lo que se hacía es que directamente cuando la fase más cargada llegaba a cero, a estar a punto de llegar a la, a la exportación de red, el inversor se limitaba y a partir de ahí ya no generaba más. O sea, no podía sacar todo lo que decía. Entonces, con el desbalanceo de fases, el inversor puede apurar cada una de estas fases hasta el límite para que no se vierta en ninguna de las fases. Otra cosa que nos da este balanceo de fases es que el backup sea trifásico. Muchos lo sabréis, los equipos M1, pese a ser un equipo trifásico, la salida en backup era únicamente monofásica. Otra cosa importante o diferencial de este equipo es que cuando trabajan en off-grid o en backup, se le pueden poner hasta 3 equipos en paralelo. En los monofásicos y en los MB0 que veremos después, únicamente se puede poner un equipo si vamos a trabajar en off-grid o en backup. Y igual que los monofásicos, le podemos poner un generador con el SmartWatt. Entonces, para seguir un poco con la línea trifásica híbrida, sumamos también un poco de potencia en alterna. En este caso, los amperajes, como es un equipo un poco más potente, el amperaje de los paneles llega hasta 20 amperios para abarcar casi a cualquier panel que tengamos en el mercado. Y aquí una diferencia son las baterías. Las baterías siguen siendo compatibles con las S0 y las S1. Son 3 módulos por cada torre, pero en este caso podemos poner hasta 3 torres por equipo. Esto hace que por cada equipo podemos poner hasta 60 kilovatios hora si lo hacemos con las S0 o 84 si lo hacemos con las S1 por inversor. En un equipo, si trabajamos full en grid, podemos poner hasta 3 equipos en paralelo y todos con batería. Por lo tanto, si ponemos 3 inversores MP0 con baterías S1 y queremos el máximo de almacenamiento disponible, podríamos llegar hasta los 252 kilovatios hora. Eso sería poniendo cada inversor 3 torres de 3 módulos de 7 kilovatios con las S1. Este equipo no desbalancea entre fases, por lo tanto, el backup que nos puede dar será monofásico, igual que nos pasaba con el M1. Y aquí os dejo un poco esta diapositiva que explica un poco la tendencia que ha seguido Huawei. Pues del M1 ha sacado el LB0, que sería como sucesor natural, y lo que ha hecho con el LC0 es poner un poco más de potencia en la salida de alterna. Con los M1 ha pasado los MAP 0 con este desequilibrio de fases que permite tener un backup trifásico y ha sumado mucha más potencia y capacidad de almacenamiento con los MB0. Vale. Os he hablado ya un poco de backup, pero vamos a entrar un poco más en materia con los equipos, con los SmartWatt, ya sean los S0 monofásicos o T0 trifásicos. Es un equipo pensado para poder trabajar tanto con backup parcial o total y son compatibles con los inversores L1, LB0 y LC0 en los casos del backup monofásico. Con los M1 y MB0 con el SmartWatt trifásico, aunque como os he comentado antes, el backup sigue siendo monofásico. Cuando tengamos la pérdida de red, únicamente va a poder trabajar en monofásico. Y con los MAP 0, que estos sí que van a poder sacar un backup trifásico, y es el único inversor donde le podemos poner 3 equipos, o sea, 3 inversores en paralelo en un SmartWatt. En el resto únicamente se puede poner un SmartWatt con un inversor. Como os he comentado también antes, es posible ponerle un grupo electrógeno directamente en la entrada del SmartWatt, ya sea con un ATS en los casos que sean de backup, o sea, con también red, o directamente sin el ATS en los casos de full aislado.
Siempre tiene que ir con baterías. Al final, el backup está pensado para poder trabajar siempre con baterías, dado que si no hay unas baterías que respalden la generación fotovoltaica, como la generación fotovoltaica puede ir disminuyendo o no según si hay más generación o no, puede pasar una nube que de golpe la generación baje, se tenga que amoldar a los consumos que hay ahora y es peligroso tanto para el equipo como para el resto de la instalación eléctrica. El SmartWatt también incluye un EMMA que hace a la vez de meter y de dongle, o sea, de equipo de comunicación. Por lo tanto, en una instalación residencial que le queramos poner un SmartWatt, no sería necesario ni medidor ni equipo de comunicación. Esto, aparte de un ahorro de equipos, ya sea incluso a nivel económico como a nivel de instalación, de más equipos a instalar, por lo tanto, más equipos donde pueda haber algún error de comunicación, nos da unas ventajas que son que puede soportar hasta 2 cargadores de Smart Chargers, de los cargadores de AC de Huawei, que sin el SmartWatt únicamente se puede gestionar un cargador por instalación, y puede hacer cargas inteligentes o poder balancear según si las bombas de calor tienen SG Ready, o incluso poner dispositivos Shelly para que todas las cargas se puedan limitar si tenemos X excedentes, se encienda el aire acondicionado o las cargas que queramos ir conectando o desconectando según nuestra producción fotovoltaica. En el escenario full of grid, el esquema sería este que os enseño aquí arriba. En off-grid únicamente son compatibles la gama monofásica, tanto L1, L0, LC0 o LB0 con el SmartWatt monofásico, y con el SmartWatt trifásico únicamente es compatible con el MAP0. Con el MB0 no sería compatible ni se podría poner en aislado, ni con el M1. Y con los monofásicos únicamente un equipo por red, y con el MAP0 sí que podríamos poner hasta 3 equipos. Como os he comentado antes, también hay la posibilidad de poner un grupo electrónico de electrógeno para poder dar un plus de capacidad. Por ejemplo, si nos quedamos sin baterías, podemos decirle al grupo electrógeno que se encienda para que cargue baterías e incluso para que alimente las cargas que tengamos en nuestra planta. Como siempre con baterías, y cuando trabajamos en off-grid no es compatible o no es nada recomendable utilizar optimizadores. Eso pasa porque si, en el ejemplo, sobre todo si no hay un grupo electrógeno, si el inversor se para porque las baterías ya no tienen más recursos y es de noche, el optimizador necesita un poco de energía para poder encenderse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a salir el sol por la mañana, los optimizadores, sobre todo si tenemos full optimizado, no se van a poder llegar a encender, por lo tanto, no tendremos generación fotovoltaica, el inversor no arranca y no podemos cargar las baterías. Por tanto, siempre recomendamos que en escenarios off-grid nunca no se pongan optimizadores. Vale, y ahora hemos hecho ya un repaso un poco de lo que teníamos hasta ahora. Vamos a explicar un poco las nuevas equipos que nos van a venir en el 2026. Lo primero que quería comenzar son las baterías S1. Son las baterías, son módulos de baterías de 5 kilovatios hora con 15 años de garantía, igual que los que ya teníamos, los de 5 kilovatios hora de las S1, y son totalmente combinables unos con otros. Físicamente son idénticos a los que ya conocíais de S1 de 7 kilovatios hora, lo que nos permite es jugar mucho más con qué almacenamiento total queremos poner en nuestra instalación. Podemos mezclar tanto módulos de 5 kilovatios hora como con 7, ya sean todos de 5, todos de 7, mientras siempre haya el límite de 3 módulos por cada torre y dos torres por inversor, excepto los MB0, que puedes poner hasta 3 torres. La combinación es la que queráis. No hay ninguna restricción de X módulos de 5 o X módulos de 7. Es un equipo que ahora aún no tenemos en nuestra web, que lo vamos a tener muy pronto,
y esperamos que nos llegue a partir de enero. Y el otro equipo que es nuevo para este 2026 va a ser el nuevo optimizador de 600 vatios del BA0. Solo es compatible en instalaciones con otros optimizadores de 600 vatios PA0, o sea, no es compatible con instalaciones que ya tengamos con los optimizadores antiguos ni con los dobles. Entre dos strings distintos, únicamente podemos tener hasta 2 kilovatios de diferencia de potencia. Como he comentado antes, no son soportados en off-grid y podemos hacer una optimización total o parcial de todo el string. El parcial tiene un asterisco porque Huawei, como aún está haciendo pruebas, sí que tiene la certificación del trabajo en optimización total, pero aún no parcial. Esperamos que ahora en enero, cuando ya lo tengamos en web, sí que ya tengan el certificado como pueden trabajar con optimización parcial y lo podremos ahí en nuestra web. El optimizador es compatible con la gama residencial de Huawei, sobre todo los que tienen batería, porque al final tanto los M2 y M5 son equipos que ya van a dejar un poco de seguir en fabricación, por lo tanto son optimizadores pensados en la gama residencial que vamos a tener, que es la que os he contado al principio. Principales diferencias, pues hay entre los P600P, que es lo que tenemos hasta ahora, es un poco más de corriente máxima, por tanto podemos poner paneles más grandes sin tener la limitación. En los equipos de 600 de 450 vatios, los P o P2, por defecto tenían un rapid shutdown que llevaba todo el string a 0 voltios. O sea, cada optimizador pasaba a 0 voltios, por lo que todo el string tenía 0 voltios. En este caso, cada optimizador, cuando va a hacer un rapid shutdown, lleva a cada optimizador, o sea, a cada panel, a un solo voltio. Esto, aunque puede parecer algo malo, realmente no lo es. Al final son strings relativamente cortos, por lo que pasar de 0 voltios a 10, 12 voltios tampoco es ya cumple la normativa de rapid shutdown, por lo tanto no es peligroso en caso de algún incendio o de lo que sea, pero sí que tiene una gran ventaja y es cómo detectamos que los optimizadores están bien conectados. Hasta ahora lo que se hacía era medir la impedancia y teníamos que, pues si cada optimizador daba 1 kiloohmio de resistencia, si medíamos todo el string nos tenía que dar más o menos, pues si teníamos 10, pues 10 kiloohmios con un porcentaje, un error del más o menos 10%. Eso nos indicaba que todas las conexiones estaban bien hechas, pero no nos hablaba de la polaridad. Podíamos conectar algún módulo, algún optimizador en sentido contrario. Igualmente veíamos como la comprobación que nos decía Huawei era la correcta. En este caso, como la salida es a 1 voltio, lo que haremos es exactamente el mismo procedimiento, pero en vez de medir la impedancia, vamos a medir la tensión del string en abierto. Y nos va a dar pues 1 voltio por cada optimizador o para cada panel. Y ahí, como sí que tiene en cuenta la polaridad, podemos ver si tenemos un string de 10 y nos da un valor de 8, pues sabremos que seguramente tenemos algún panel que está girado y por tanto nos está restando en vez de sumar esta tensión. También incluye, que esto muchas aseguradoras lo están pidiendo ahora, es un terminal de temperatura en el propio MC4, en el conector. Tiene un sensor que mide la temperatura del módulo y entonces puede llegar a ver si hay algún fallo o está ocurriendo antes y avisar al inversor para que entre el rapid shutdown mucho más rápido. Y esto es algo que muchas aseguradoras están empezando a pedir, que se incluya un terminal de temperatura de módulo en cada uno. Igualmente es como los optimizadores que ya conocéis, en Fusion Solar se puede monitorizar panel a panel. Y la última cosa, que ya no es residencial, dejamos un poco de lado, sería la nueva solución de Fusion Charge, que es una carga distribuida, es una solución modular y escalable,
Tiene una unidad central, que es esta de aquí, que puede ser desde 360 a 700 kilovatios, y por cada una de unidad central se puede poner hasta 12 dispensadores. Estos de aquí pueden ir con refrigeración tanto líquida como por aire, y entonces la gestión que tiene a nivel de potencia es mucho mayor, porque si tenemos cargadores de DC como los que teníamos hasta ahora, de bloque, el reparto de carga, tendríamos que tener mucha potencia contratada para únicamente cada cargador. En este caso podemos poner una unidad central de, por ejemplo, pues los 720 kilovatios, y ahí ya se va a poder repartir según la disponibilidad que tengamos. Si únicamente hay un coche, pues toda la potencia que pueda cargar la va a dar a ese vehículo. Si hay 4 o 5, pues la va a poder repartir de una manera mucho más equilibrada que no si fuesen cargadores DC. Aquí os dejo también un enlace en nuestra web, que es un equipo que ya tenemos en nuestra web, y podéis solicitar el presupuesto, y si tenéis alguna pregunta más concreta, la podemos mirar, porque es un equipo un poco más diferente y tenemos que ir un poco pues, caso a caso a ver cómo sería. También os quería enseñar un poco la nueva landing de nuestra web, que hemos puesto pues, tanto servicios que podemos dar como distintas soluciones. E incluso tenemos un apartado de herramientas de cada fabricante y un apartado donde os podéis certificar tanto como instalador autorizado de nuestros fabricantes. También la web que conocéis ya de normal, donde podéis ver tanto disponibilidad como precios, incluso hacer quotes o directamente comprar online. Y también importante pues que tenemos descuentos por volumen, ya sean en paneles, inversores, baterías o EV. Tenemos un aviso de material en stock, si actualmente no tenemos stock, pero queréis estar avisados cuando vamos a tener stock. Si le dais al botón os llegará un mensaje cuando lo vamos a tener. También tenemos extensiones de garantía, un filtro de potencia numérico. También tenemos kits, que es lo que os he comentado antes, que juntamos los equipos que más se utilizan en conjunto para hacer una compra mucho más fácil y aseguraros que no os falta ningún equipo una vez estéis ya en planta. Y también tenemos el apartado de soluciones, que sería como el caso del cargador de DC, que ahí pues si son algunas cosas un poco más complejas o ya no tan estándar, nos podéis abrir un ticket y podemos llegar a configurarlo con vosotros. Para todo esto es necesario que estéis registrados en nuestra web. Por tanto, incluso ya que ya haya alguien registrado como empresa, es importante que también os registréis como nuevo cliente. De esta manera podréis abrir tickets y hacer todo mediante nuestra web. Y también tenemos un gestión de usuarios para poder asignar roles. Un rol de acceso completo, como sería, por ejemplo, el rol de compras. Y, por ejemplo, podemos tener un acceso un poco más limitado, ya sea el de marketing, logística o ingeniería, que únicamente pueda ver los productos, pueda abrir tickets de servicio, pero, por ejemplo, no puede hacer compras. Y nada más, pues os dejo aquí un poco la información de nuestra webshop, nuestra línea directa de llamadas y los correos, tanto el de servicio técnico como nuestro de prescripción, y un link a nuestras promociones y nuestras redes sociales. Entonces, no sé si había alguna pregunta o algo en el... Sí, hay un par de preguntas que si quieres te las leo. Sí, mejor. Raúl nos pregunta si dejamos un mínimo de batería, ¿esto permitiría el arranque del equipo full optimizado? Sí, sí, entiendo que hablas un momentín. De este escenario de aquí que decía que no era compatible con optimizadores. Al final el problema que tenemos con los optimizadores es en el momento donde ya no tengamos ni batería ni generación fotovoltaica. Porque el inversor pasaría en stand-by
y sin señal de DC, porque de alterna no vamos a tener, pues estamos off-grid, no va a empezar a producir. Si la batería aún tiene algo de almacenamiento, el inversor sí que podría decirle a los optimizadores que empiecen a producir y a cargar, o sea, y a generar red, y el inversor se despertaría. O sea, no habría ningún problema. El problema viene es si nos quedamos sin batería por la noche, que el día siguiente por la mañana no vamos a poder producir. Pero si pasa la noche y no hemos gastado todo el almacenamiento, no habría ningún problema. No sé si te he respondido, pero creo que... Sí, parece que sí. Isma nos pregunta si enviaremos el enlace del webinar. Sí, vamos a enviar un correo tanto con la presentación como con el enlace a YouTube, donde estará el webinar colgado. Acaba de entrar una pregunta de Víctor que dice, en un sistema on-grid con equipos Mapo, baterías y smartware con optimizadores, si hacemos la conmutación a off-grid, ¿podría seguir funcionando la fotovoltaica? Entiendo que igual que la primera pregunta. A ver... Frit. Sí, sí, en este caso de aquí, si por ejemplo perdemos red y no tenemos el grupo electrógeno, eh, va a poder funcionar perfectamente porque el inversor va a tener alimentación de DC, ya sea pues, si hay producción solar con los paneles o si hay batería desde la batería. Sí que vas a seguir produciendo la fotovoltaica. El único problema, como comentaba antes, es en el caso que sea de noche, que no haya producción fotovoltaica y nos quedemos sin batería porque se ha gastado toda en nuestros consumos. Pero sí, no habría ningún problema en la instalación que veo. Al final, los optimizadores sería aún más una recomendación, porque de no ponerlos, pero si no es un equipo off-grid o las baterías están muy sobredimensionadas, no habría ningún problema. Ok, Paulo pregunta si los equipos Huawei hacen Black Start y si hace falta una batería para hacer el Black Start. Pueden hacer Black Start si no tienen optimizadores. En el caso que os he comentado, pero sin optimizadores, en el caso que el inversor esté totalmente parado y sin batería, cuando haya producción fotovoltaica sí que va a poder empezar a producir y empezar de cero. Eso no habría ningún problema. Y baterías sí que haría falta tener baterías porque siempre que estemos off-grid o en backup vamos a necesitar baterías sí o sí. Vale, entra una pregunta más. Esta es un poquito más larga. Isma nos pregunta qué diferencia habría entre una configuración típica de vivienda unifamiliar con inversor monofásico de los 5 o 6 kilovatios más optimizadores en casa, panel entre, a ver, opción uno, todos los paneles con optimizadores on string, opción 2, todos los paneles con optimizadores divididos en los 2 MPT del inversor. Al usar un optimizador por panel, ¿hay alguna diferencia? A ver, al utilizar un optimizador por panel siempre va a garantizar que siempre vamos a producir lo máximo por cada panel, porque el resto de paneles no nos van a influir en nuestra generación. El problema de los things de paneles es que como van en seriados, si por algunas sombras hay algún panel que está produciendo menos, tendrá un amperaje menor y este amperaje menor va a hacer que nos afecte a todo el string. Siempre que podamos, aparte de la monitorización por string, siempre vas a poder producir un poco más si pones optimizador en cada panel. Tampoco es que se note una barbaridad, pero sobre todo cuando hay sombras o algún elemento que puede hacer que baje un poco en una cierta parte del string y en otra no. Vale. Si utilizamos únicamente optimizaciones en algún panel, no sé si los paneles optimizados divididos en 2 MPTs. Sí, entiendo. No sé si te he respondido toda la pregunta, pero si no, pregunta un poco más concreta y te puedo ayudar.
Correcto. Si quieres, Isma, puedes desmutearte y dar la réplica o decir por el chat si está ok, si has resuelto la pregunta. Y mientras pasamos a la última pregunta y lo dejamos por aquí, si quieres, Pau. Nos pregunta Julio, en instalaciones donde únicamente se requiere un backup parcial y por el esquema de conexión es imposible ubicar el smartware en cabecera, ¿cómo podríamos modificar la ubicación del EMMA y sus correspondientes pinzas en un primer cuadro próximo a la cabecera? Vale, en este caso sería, mira, aquí creo que se puede llegar a ver, no sé si veis mi puntero, ahora sí. En los casos que no tengamos full optimización, entonces lo que vamos a tener serían cargas no críticas, ya sea antes o después de, o sea, conectados o a la salida de cargas no críticas, o lo que entiendo que comentas tú, poner cargas justo antes del smartware, ya sea porque el smartware no se puede poner en cabecera o lo que sea. En este caso, es necesario poner un medidor adicional. Si hablamos, por ejemplo, de trifásico, pues poner aquí un DTSU que se conecta a EMMA. Entonces, el EMMA dejaría de ser el medidor que hay en cabecera y todos los datos los cogería de este medidor de aquí, que sí que está en cabecera. Esto pasa sobre todo porque el smartware tiene un límite de hasta 63 amperios y entonces en los casos que tengamos consumos mayores de 63 amperios sí que tenemos que poner cargas antes y por lo tanto poner el medidor antes aquí. O sea, no serían unas pinzas, sino directamente poner un meter adicional. Dice Julio que he entendido y muchas gracias. Y Perfecto. A vosotros. si no hay más preguntas, si os parece a todos, lo dejamos por aquí. Ha sido breve, como ha dicho Pau, media horita para no quitaros más tiempo. Vamos todos a tope de liados, pero va muy bien hacer estas sesiones y resolver vuestras dudas. Nada, por mi parte agradeceros la asistencia y espero que podáis estar en próximos webinars y seguir viéndonos en eventos, ferias, etcétera.